Bienvenidos a Casa Hortensia. Casa Hortensia. Luego cena. No está mal. Este es un milagro de ángeles que de vez en cuando nos adorna la mesa. Muchas gracias. Bueno, a la vida hay que echarle alegría. Y bueno, que esté aquí por primera vez, esto no es Casa Hortensia, esto es el Centro Asturiano. Lo que hay aquí en Casa Hortensia, Asesor publicidad. Bueno, nos faltan personas importantes. Entonces, deseémosle desde nuestra más profunda intimidad lo mejor. No digo nombres. Bueno, di nombres. Digo. Porque él ve el vídeo. Ah, ¿lo ve? Sí. Bueno, pues entonces, amigo Romualdo, te echamos en falta. Te echamos en falta de verdad. Y bueno, si no vienes es que no estás en condiciones, pero queremos que te repongas y que compartas estas sesiones tan magníficas que organiza tu querida esposa, porque disfrutamos de tu compañía, sabemos que eres un gran colaborador. Aparte de Romualdo, nos falta otro poeta asiduo que no sé, vive lejos. Es un hombre que tiene 90 y, no sé si son 95 años. 95 años, vive lejos, el día está feo, entonces ojalá sea por eso, que no esté pachucho, porque la verdad es que no lo sé. No sé si tiene algún padecimiento o es simplemente que el día no está para venir. Y bueno, pues por lo demás, los que estamos aquí, disfrutemos de estas jornadas, estas magníficas jornadas que de verdad estamos muy agradecidos, Soledad, porque esto tiene un valor grandísimo. Primero por el trabajo, pero es un trabajo bien hecho, porque se puede hacer un esfuerzo muy grande y bueno, pues hay que agradecer ese esfuerzo. Pero es que aquí hay que agradecer el esfuerzo y la calidad de ese trabajo. Así. Y bueno, voy a cortar el rollo porque luego al final nos alargamos mucho. El mes pasado casi no vamos ni a dormir a casa. Esperemos que esta vez lo podamos conseguir con más facilidad. Así es que, bueno, pues nada, que bienvenidos todos, que nos veamos muchas veces y de verdad, los que no están, Romualdo, Manuel me refería, que es que no está, no sé si Romualdo, sí, también ve los vídeos, Manuel, sí. Bueno, pues os queremos ver aquí a los dos, todas las veces que podáis. Y nada más, pues vamos a empezar, bueno, lo de empezar lo dirá quien lo tiene que decir, la directora del programa. Gracias. Gracias, Andrés. Yo creo que aquí tanto tú como yo somos directores, ¿no? Pues buenas tardes, queridos amigos. De nuevo, reunidos aquí para celebrar el martes de la poesía, en el cuarto martes de cada mes, que es hoy, pero este mes tiene 5 y siempre yo soy muy repetitiva, pero es que todavía genera dudas el cuarto o el último. Bueno, y aquí hay más de una falta porque ahora venía la falta que viene. Sí, seguro, siempre pasa. Por eso yo repito y repito, pero bueno, sé que es difícil a la hora de la verdad, que tiene 5 martes, pues será el último. Siempre es que hablando con muchos de los poetas, de los asistentes, también me dicen, bueno, el último martes, y yo que no, que el cuarto. Bien, pues quiero agradecer a todos esas observaciones que hacéis sobre el martes de la poesía en Facebook. Son muchísimas personas muchísimos de vosotros los que publicáis en Facebook con palabras admirables hacia el martes de la poesía y hacia mí también. También
quiero agradecer esas reseñas preciosas que ponéis, pues incluso cuando termina el acto, esta misma noche o al día siguiente. Leonor, maravillosa y descriptiva la reseña que siempre pones, gracias por ello. También a Carlos. Carlos II, ¿está aquí? No ha venido, pero creo que vendrá. Bueno, porque él ya se eleva a unas altitudes superiores y me llama arcangélica amiga, como él utiliza muy a menudo. Y también a Natalie, también pone su reseña. Sí. ¿Está por ahí Natalie? No. Bueno, también pone su reseña y fotos y demás. O sea, que al día siguiente de este martes de la poesía, Facebook está lleno del acto que celebramos aquí. Y bueno, creo que ya podemos empezar, ¿no? No sé si tenía algo más que decir, pero no recuerdo. Viene el Quijote. Tenemos aquí al Quijote. Bienvenido, Quijote. Así que es un honor estar aquí. ¿Qué tal, Quijote? ¿Qué tal? Encantado de ver nuevamente a la gente. Que continúe. Muy bien, pues venga, comenzamos con Rosy Naranjo. A ver, que no me caiga. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. A ver. Ahí. Y yo voy a empezar a cantar. Y al mal tiempo, buena cara. Me traigo el capuchito y música, maestro. Gracias a todos. Nadie sabe, aunque todos lo quieren saber, ni la llave, ni la clave, ni cuándo, ni cómo y por qué. Me gusta no lo mismo que el viento, que mueve el molino y cruza la mar, llevarlo hasta el centro de mi pensamiento y luego de noche ponerme a cantar. Clavel, un rojo clavel, un clavel a la orilla de mi boca, cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él, y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel, que está quemando mi piel. Negros ojos, negro pelo, que me huelen a mi limón. Negros ojos, hermanos de mi corazón. Me importa tres kilos que diga la gente, que voy y que vengo por el arenal, que tengo gastada la rosa del puente, que tanto quise traer a mamá. Clavel, un rojo clavel, a la orilla de mi boca, cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él, y el clavel, al
caballero. Pero de antes, un buen caballero. ¿Quién lo ha dicho vosotros? Seguimos con Juan Jesús. Quiero decir y agradecer también a Ángeles Martínez, que nos ha traído todas estas hortensias para decorar la mesa. A Dulcinea, que luego veréis aquí, con el Quijote. Con perilla y bigote. Exactamente, perilla y bigote. Hola, buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar aquí un mes más. Y os voy a recitar dos cortitos. El primero se titula Poeta en la Gloria, es un homenaje a Gloria Fuerte. Y dice así: Hola, soy Gloria Fuerte, y es mi cumpleaños. Nací el 28 de julio del 17, cena y 20. A mi amiga Yoli le regalo un boli para escribir y se inspire en mí. Es muy poeta y lo hace requete bien. Le gusta a todos, jóvenes, mujeres, niños y loros. A Ana Parra le invitaré en la barra, poeta con sentimiento que te escribe en un momento. Y a Esther, maestra poeta, me pase sus escritos, que los lea, joder. Y a Juan Jesús, poeta de Granada, que sus escritos son una pasada. ¡Qué bueno! Y este se titula Otoño. Estamos en el otoño, tiempo frío y desapacible. Los árboles están desnudos, es la caída de la hoja. Todo se ha desmadrado, huelga de transportes, sin camiones por la carretera y falta de médicos en los hospitales. Vuelven los COVID, hay que ponerse la vacuna. Y de la guerra todo sigue igual. Ni Putin ni Zelensky se ponen de acuerdo. Cuesta todo un riñón, qué indignación, todo sube menos los sueldos. Fue mi cumpleaños y lo pasé muy bien, terminé en un karaoke cantando hasta las 3. Amigos, sed positivos, pasadlo de fábula y cambiemos el mundo. Así que no me toques el moño, que a mí me encanta el otoño. Juan Jesús trabaja en el clínico, de ahí su idea de los sanitarios. Seguimos. ¿Quién quiere salir por ahí? ¿Quiere salir alguien? Lo dejo a vuestra elección. Venga. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, como siempre, por esta preciosa organización que nos hace disfrutar a tope. Yo tengo un recuerdo justamente del otoño de mi querida madre y he preparado una poesía que he hecho para ella. Querida madre del alma, mi querida madre del alma, cerca de mí siempre estarás, porque te llevo tan dentro que nunca te podré olvidar. Mi querida madre adorada, querría tenerte cerca, volver a besar tu cara, acariciar tu suave piel, que con tanto amor tú admiraba, fundirme dentro de ti y poder tocar tu alma. La vida es una aventura por donde pasan las horas, y con el paso del tiempo nos deja flotando en el aire una lluvia de recuerdos. El día que tú te fuiste se fueron mis alegrías y sentí tanta tristeza que tu ausencia me dejó un vacío que no se colma con nada, y aún hoy te siento tan cerca que tengo grabada tu cariñosa mirada. El recuerdo de tu sonrisa lozana sigue llenando mi vida de alegría y felicidad, recordando aquellas flores con las que adornabas nuestro hogar. Mi querida madre adorada, cuánto me gustaría tenerte cerca para volver a besar tu cara, acariciar tu suave piel, que con tanto amor yo admiraba. Siempre en ti encontré el apoyo de poderme consolar, en tus brazos maternales cuando algo me afectaba y me podía hacer llorar. Fuiste esa madre amorosa que siempre me daba esos cariñosos besos llenos de amor de verdad. Siempre recordaré aquel consejo que amorosamente me dabas, pero que nunca podré olvidar. No olvides, querida hija, que el vivir es nuestro oficio. Es un empleo muy colmado, del que siempre debemos gozar con esmero y con cuidado, no malgastando los días, ya que son muy limitados.
Siempre camina por una vereda, sin quebrarte y con cuidado, pues alguna que otra pena todos hemos tenido y al final, siempre, de ella hemos salido. Una madre es lo más grande que tenemos en la vida, y mientras esté a nuestro lado, hay que quererla y mimarla como un tesoro especial. Por aquí, en esta línea, ¿queréis salir? Sí. Serafín. Buenas tardes. Que no salías antes, pero ya te has animado. Muy bien hecho. Un poquito. Bueno, no tiene título de momento. Yo solo sé que no soy yo. De niño todo me extrañaba en el internado. No sabía qué hacer, si gritar, llorar o patalear. No sé. Rompía todo aquello que me daban. Tenía mal genio, no comprendía nada. Yo solo sé que no soy yo. Pero aquí estoy, en el colegio, enfrentando mis fantasmas. Era antipático y poco sociable. Tenía cara de pocos amigos. Así era yo, que no sabía quién era yo. Laura, ¿quieres salir? Sí. Laura va a contarnos un poquito de su trabajo. Ella viene de lejos. ¿De dónde has venido? Sí, bueno, me llamo Laura Serrano y dar las gracias por esta oportunidad a Soledad y a Andrés y a todos. Y bueno, sí, he venido de Arenas de San Pedro y bueno, era un poco contaros que he escrito 3 libros. Uno es La Memoria, relato y poesía, Guerra Civil Española, y se lo dediqué a la memoria de mi padre, que también era poeta. Después he escrito otro que es una novela que se llama Vida tras Vida, de Magdalena Hipatia, y el tercero es de poesía y es mío y de mi hermana, que también falleció y también pues le gustaba mucho escribir. Entonces pues también se lo he dedicado un poco a ellos, ¿no? Y a mis ancestros por las raíces poéticas. Entonces os voy a leer uno que es mío. Y es del libro, se llama Donde nace la luz, que está dedicado a mi hermana y la otra parte son poemas míos. Se titula Un presente. Un presente escalonado de futuros, donde los universos se abren en caminos. Una eternidad nos invita a paraísos, otra a infiernos placenteros. Detrás de cada ángel se abre un cielo, ángel caído o ángel despierto. Un suspiro de ausencia te persigue en los sueños. Te borro con plumas caídas y te escribo con hilados pensamientos. Un universo entero de Dios con nosotros, donde te espero para recordarte quién eres y serás conmigo. Pues seguimos. A ver, ¿por dónde quieres salir? Manuel Ramírez. Vamos a escuchar. Buenas noches, mi nombre es Manuel Ramírez, como ya lo sabéis. Es la segunda vez que estoy aquí y estoy sumamente contento. Quiero dedicar este poema a toda mi familia que está regada por el mundo entero, a mi madre que está aquí, a mi hermana, a mi sobrino y a mi chico. Este poema que traigo a continuación es de mi autoría y lo he titulado Por última vez. Quisiera gritar tu nombre y que me escuches, que el viento lleve mi grito hacia ti. Quisiera dibujar tu rostro en el cielo y que la lluvia arrastre mis lágrimas hasta donde nadie pueda verlas. Que el silencio de la noche calme mi dolor,
que el vacío de tu ausencia se transforme en una oración que eleve el altísimo paz. Quisiera recordar tu dulce néctar en cada flor del bosque, que cada tarde solitaria tu recuerdo me acompañe, pero el llanto me ahoga y me estruja sin piedad. Camino por el largo pasillo en un paseo que no tiene fin. Las esculturas de aquel pasillo me miran, parecen cobrar vida, parece que se apiadan de mí. Quiero gritar y no puedo. Quiero respirar, pero no tengo fuerzas. Me siento en el frío mármol y abrazo el suelo. Mi voz apenas es audible. El azul del pasillo se convierte en un todo. Un olor a miedo ahora remece mi cuerpo. El pánico aborda mi alma. Quiero dejar volar mi ser. Quiero que mi alma vuele por el sendero de la paz. Quisiera gritar tu nombre y no puedo. Mis labios se resisten a tal profanación. Sobre el suelo tendido yace mi cuerpo. No quiero abrir mis ojos, solo quiero volar. Volar sobre los bellos recuerdos del ayer. Volar sobre la arena, donde una vez, aquella vez que fuimos felices, dibujé tu rostro en la orilla del mar. Quisiera oír tu voz, aunque sea por última vez. Gracias. Eugenio. ¿Lola después? Sí. Ya no tenemos prisa. Ya no tiene. Como la de que prisa no ha venido, pues Vale. Buenas tardes. Eugenio, te escuchamos. Hoy, como estamos ya a buena Navidad, pues mi Belén. Ya lo invité alguna vez más. Bueno, se lo quiero dedicar con mucho cariño a dos personas que no están aquí, que es Romualdo y Manuel. A los dos. Gracias, Eugenio. Bueno, pues ese... Él lo ve, ¿eh? Porque después yo le pongo el vídeo para que lo vea. Muy bien, es un abrazo que venimos ahí. Es anónimo y es el Belén de un niño pobre. Yo también fui un niño pobre. Y dice así, dice: nací pobre y no tenía un Belén con que jugar. Me lo tuve que crear. Lo creó mi fantasía. En mi caja de cartón hice un Belén siendo niño. Era un Belén tan sencillo que ni figuras tenía. Solo una Virgen María en estampa de papel. Estampa que recorté de un libro que yo leía. Quise los reyes poner, pero no los encontraba. Los reyes que yo buscaba no están en el libro aquel. Hice el musgo de Selín. Pinté 2 casas y un puente. Hice reír su corriente con aquel papel de plata. Puse una estrella escarlata donde Jesús nacería. Y puse mi fantasía junto con mi corazón. En mi caja de cartón tengo yo mi nacimiento. Es pobre, mas no lo siento. Lo creó mi fantasía. Cuando jugaba con él, mi virgen, la de papel, al jugar me sonreía. Así nació mi Belén. Aquel Belén tan sencillo que ni figuras tenía. Pobre nacimiento aquel. Pero yo puse una virgen, aunque fuera de papel. Lola. A ver qué nos dices. Que tengo una estabilidad que me voy así. Parece que estoy borracha, pero no he bebido, ¿eh? Buenas tardes a todos, da una alegría veros, de verdad. Y deciros que os quiero a todos. Querida casa, vieja y solitaria, pero todavía erguida. El tejado hundido por algunos sitios deja que las aves aniden tranquilas. Querida casa, vieja y solitaria, pero todavía erguida, la ventana sin cristales, son como bocas hambrientas que esperan cerrarse algún día. Querida casa, vieja y solitaria, pero todavía erguida, la puerta se pierde entre hierba silvestre y la cerca de madera de pino pintado de verde. Un día felices, hoy solo es madera podrida. Querida casa, vieja y solitaria, pero todavía erguida, con lo poco que queda me das la bienvenida.
Me recuerdan los años felices que aquí tuvieron vida, el amor de una mujer y un hombre, de los niños, los juegos y las risas. Gracias, querida casa, por esperarme erguida. Me he quedado con un niño abandonado que encontré perdido en un camino. He guardado para mí el recuerdo de un día que nadie ha conocido. Tengo la cicatriz de una herida ganada en una causa justa que fue perdida. Guardo en el alma una lágrima de Dios que encontré en un campo de batalla. Gracias. Seguimos. Dime el nombre que se me falla. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Clarisa. Clarisa, soy natural de Moldavia. Clarisa. Por cierto, hoy tenemos dos invitadas poetas de Ucrania. Ah, sí. Sí, están detrás mis compañeras que Sí, sí. ¿Van a salir? ¿A decirnos no lo sé. algo? Depende. ¿Vais a salir? Bueno. Muy bien. Primero, os agradezco mucho por esta hermosa exposición de flores. Sí, sí. Ya se ha subido un poco el ánimo y Sí. bueno, ya veo un poco Ángeles es la una mejorada. autora de este adorno. Yo soy enamorada en mi país, pero quiero mucho, estoy enamorada en España, enamorada en Madrid y con mucho cariño y amor dedico a Madrid un poema que se llama Madrid. Madrid era mi sueño de mi infancia. Por fin se cumplió mi gran esperanza. Me siento feliz porque vivo aquí. Yo canto, disfruto. Yo vivo en Madrid. Voy caminando por Paseo del Prado. Aquí me espera el Museo de Prado. El supermuseo que el mundo creó. Me llama, me sonríe Pablo Picasso. Yo ando y no me canso. Contemplo, se ve es un encanto. Me subo arriba donde me esperará. Bonita y famosa la puerta de Alcalá. El colmo de un arte es la Plaza del Sol. Aquí se alegra mi corazón. Admira famosa Plaza Mayor. Yo canto andando con mucha pasión. En buen suceso yo puedo estudiar. En San Gabriel yo aprendo a cantar. Yo leí el Quijote en original. Para mí Miguel Cervantes no tiene igual. ¿Qué puedo desearte, dulce España? Magnífica tierra de mi esperanza. Deseo mucha suerte para esta nación, con toda mi alma y mi corazón. Que viva felices todos si Dios quiere. Que viva la paz en nuestra casa, la tierra. Muchísimas gracias. Pues que salgan tus amigas. Hola. Bienvenida al Centro Asturiano. ¿Cómo te llamas? Me llamo Galina Cortogala, soy ucraniana y estoy aquí ya muchos años a Madrid y quiero este último mío libro, no, el último libro. Entonces, tengo una poesía, Navidad en Madrid. Me gusta Madrid en Navidad, cuando brillan las guirnaldas con luces doradas. El espíritu de los ángeles celestiales nos rodea y se percibe la sensación de vacaciones. Es como si en algún lugar San José caminará entre nosotros. El espíritu de los 2 milenios aún se siente. Una vez más el sacerdote dice: alabado seáis, Dios mío, que sufriste por nosotros. Cantan los coros
un villancico en la iglesia Belén. El órgano entona su himno majestuoso. Cierras los ojos, miras hacia adentro, mientras entras silenciosamente en el edificio. Resuena la armonía de las campañas y lloras emocionado. El mundo entero celebra la víspera de Navidad y estrella brilla un año más. Arenal, Gran Vía Mayor, calles ruidosas, con aroma de chocolate y roscón desde las ventanas, sabores de Navidad. Deliciosos dulces, frutas secos y turrones. Los próximos días serán fiesta. Los tres reyes en cada casa. Veo las calles góticos donde todavía reina el espíritu de los Borbones. Y palacio es magnífico, la silueta de los reyes sobre tapices, ropa mística. Me gusta la capital, estoy acostumbrada de su vida. Es Nochebuena, después es Año Nuevo. No miro el calendario, pinto el destino con los colores de Navidad. Quiero decir que Ucrania es un bonito país. Ucrania no quiere otra tierra, quiere tener suya y ni un metro, ni más ni menos. Los ucranianos, gente muy buenos y trabajadores. Y Zelensky cada día dice que queremos cada día esta victoria que tan mucho costará nuestros hijos y también como mi hijo ya por 2014, tantos años está en ejército. Queremos vivir bien como todos los países y esperamos como una madrugada de esta victoria con sol, con esperanza y quiero decir que somos diferentes. Tenemos aquí corazón y me parece rusos tienen corazón de tele y Putin. Bueno. Ucrania es un gran país, precioso además. Muy bonito, muy bonito. Seguimos. La amiga de Clarisa, la otra amiga, ¿sales? Ella venía, ¿No? Ella venía poco tiempo, está aquí y está bueno, no quiere salir. Pues, no, a ver, no quiere, no puede hablar. Santi. También ella es escritora. Santi y, pues, a ver, después Isabel. Gustavo. Santi, ¿qué? Pues le puse el vídeo del mes pasado a Romualdo y te vio y te escuchó y te aplaudió. Pues de nuevo pido un aplauso para Romualdo y para Clementa. Esto que os voy a reclamar es del año 2016, pero con vigencia absoluta. Viendo ayer un anuncio de UNICEF en televisión, dije, tengo yo de eso, y lo cogí. Un zapato. A la orilla del Mediterráneo, una ola trajo ante mí a la playa de niño un zapato. Y me dio por pensar si sería sirio o africano, si al niño aquel se le caía jugando o si con su nado a lo perrillo no fue suficiente para llegar a salvarse al barco. No podía dejar de mirarlo. Era tan solo un zapato pequeño. Sí, solo eso, un pequeño zapato. Y no podía dejar de pensar en él, en ellos. Pero ¿qué culpa tienen ellos que haya países belicistas en guerra? ¿Qué saben ellos de países que fabrican la mecha? De países cuyo capital caníbal van a donde haya mejor bocado, de publicidad caliente a ir a países de jauja, ambición sin límites, codicia humana,
brokers, mercados de divisas, presuntos negocios inconfesables, tendencias o nichos de suculentos mercados. Y me dio por pensar, ¿y como sociedad? ¿A dónde va? Ojalá el dueño perdiera jugando en la playa este pequeño zapato. A ver, Isabel, ¿vienes? Buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes. Aquí de nuevo. Me encanta veros. Voy a leer un poema que es la primera vez que le leo en público. Está escrito en el año 16, está dedicado a mi hijo César, mi hijo pequeño, que es eso, como un cactus, ¿no? Pero que es muy dulce luego, ¿no? Es un cactus aparentemente. Y yo no sabía que había cactus candelabro. Me lo dijo un querido amigo que ya falleció en México. Parece ser que hay un tipo de cactus que tienen la forma de un candelabro, ¿no? Me llamó la atención poderosamente y adapté ese título a este poema, Cactus Candelabro, porque sí, tiene mucha similitud con que eres su madre. Con mi querido hijo César. Sí. Y es la primera vez que le leo, pero bueno, es que nunca leo cosas dedicadas a los chicos normalmente. Dedicado a mi querido hijo César. Nació en el desierto, cactus candelabro. Nació en el desierto. Es árido y duro, pero yo le quiero, le he visto crecer. Dentro de sus pinchos, su sangre es almíbar, a veces me da flores. No las cambiaría por ninguna otra flor, ni siquiera la orquídea. Me regala colores, gama de amarillos, rosados, corintos, verdes y azulados y hasta rojos tibios. ¡Cómo quiero a mi cactus! Es tan diferente del clavel, del lirio, del nardo y del jacinto. Es independiente, no necesita agua ni muchos cuidados, solo una buena tierra que le dé de comer. Es callado y observa todo a su alrededor. Su espíritu es muy crítico, lo usa de coraza. Si quiere cercanía, sabe esconder sus pinchos para que te acerques. Te regala sus flores, extiende sus brazos y te da su calor. ¡Cómo quiero a mi cactus! Gustavo, pues ya que estás aquí, vale, encuentra aquí. Ah, pero tienes que irte. A ver qué nos dices, Gustavo. Bueno, ante todo, mis saludos y un fuerte abrazo de mi país, que hace unos días que recién estoy llegado. Fui de vacaciones a ver a mi familia después de 4 años. Les traigo la energía de ellos y les deseo lo mejor a todos. Y como traigo buena energía, allá va comenzando a cambiar el clima, pasa el verano. Y por consiguiente en febrero se celebraron los carnavales. Y entonces dediqué un poema a eso, ¿no? A los carnavales. Pero los carnavales algo singulares, los de mi barrio, donde nací. Carnavales de mi barrio. Febrero. Calor, carnaval. Las esquinas de las calles tristes de mi barrio eran cuarteles de ataque, atrincherados de un lado al otro, de las mismas. Niños y jóvenes se apostaban en ellas y sus municiones eran variadas, desde balde con agua,
y a veces nadaban en el mismo multicolores globos de agua. Otros, al agua, las combinaban con pintura o pomada de calzado, o talco perfumado barato. Ya las historias de mis padres que jugaban solo con agua perfumada habían pasado a las líneas de los recuerdos. La creatividad de los jóvenes soldados del verano denotaban su estatus social de los padres, desde pistolas de agua compradas en tiendas hasta tremendas jeringas de agua a propulsión que se hacían con tubos de PVC. Todo este regimiento carnavalesco se colocaban a un lado u otro de la calle para atacar a los transeúntes, que a veces de mala manera se les enfrentaban a estos seres embriagados de esta festividad por querer involucrarlos a obligación a esta gente de a paso, o también estar a la expectativa de que se detengan autobuses de las líneas que pasaban por ahí, sobre todo la línea de 70, que más que coches de transporte eran chatarras con ruedas, que solo con la propulsión de las pistolas de agua se abrían las ventanas de esos vehículos y no habría quien no se quedara empapado o puesto como escultura multicolor moderna en el carnaval del barrio donde nací. Gracias. Hablando de la energía, me ha recordado Gustavo algo que me dijo mi hijo ayer. Decía que la energía nos mueve, pero es la energía del alma. Una vez que morimos, el alma sale y se acabó la energía. Y además, todos, cuando morimos, pesamos 21 gramos menos, que es el alma que sale. Eso me decía, filosófico, él está leyendo libros de estos temas. Pues seguimos, a ver, me has dicho que querías salir. Sole, lo dice Albert Camus. Sí. El alma pesa 21 gramos. 21 gramos, ¿no? Sí, pues yo no lo sabía y mi hijo me lo dijo. Ayer estuvo hablándome sobre el tema. Y cuando morimos, pues se queda, el alma sale, queda el cadáver, como el gusano de la crisálida. Hola, buenas noches. Vamos a escucharte. ¿Me dices tu nombre? Ana Bukowska. Ana Bukowska. Sí, estoy muy contenta de estar aquí otra vez después del verano. Muchas gracias. Bueno, voy a leer un poema un poco pesimista. Pero bueno, los tiempos que corren no están las cosas para escribir con alegría. Lo siento. ¿Cómo buscar la verdad entre tanta mentira? ¿Cómo buscar en la muerte un atisbo de vida? ¿Cómo buscar la luz entre tanta oscuridad? No puede haber alegría cuando reina la tristeza. No puede haber amor en medio de tanto dolor. Los gorriones cantan, pero no puedo oírlos cuando los cuervos graznan. Dime si puedes encontrar una flor en medio de un vertedero. Porque yo busco y no la encuentro. Yo ya no busco. Porque a mi alrededor está todo oscuro. Gracias. ¿Quién está al lado de Ana va a salir? Este señor no sabe. Es el marido de Rosy. ¿Tú, Es el marido de Rosy. Es el esposo de Rosy, Ah, es el esposo. Ya. Te vas a echar el pañuelo, no, chacha. Cógete los aires. No, que decía que es el esposo de nuestra cantante. Entonces, la graba y por eso está siempre muy atento a ella, ¿verdad que sí? Bueno, buenas tardes y gracias también por este encuentro, a Soledad, a todos vosotros. Yo también me encuentro muy a gusto siempre y procuro no faltar, pues debido también a tanto trabajo como algunos sabéis que tengo. Me ha gustado mucho escuchar diferentes lenguas, diferentes acentos, a la Elisa, a las poetas rumanas, la poeta rumana, porque la otra no ha podido intervenir, pero estoy segura que lo hará pronto.
porque son muy listas, aprenden enseguida y además humildes, porque escuchan las correcciones, escuchan los consejos, lo sé de primera mano, entonces estoy segura que van a hacer poemarios preciosos. Hace pocos días la televisión de Palestina bueno, voy a dar lectura porque si no empiezo a hablar de vosotros. Me grabó para Solidarity 28. Era el Día de la Solidaridad, claro, como dice en inglés, con el pueblo palestino. Yo colaboro hace muchísimos años ya con los embajadores, yo ya conozco dos. Uno estuvo muchísimo tiempo, como 12 años, pasé yo de la Complutense a la Autónoma y todavía seguía, cuando suelen estar 4 o 5 periodos. Y hemos puesto olivos, se han hecho plazas de Palestina y bueno, ha asistido gente, la verdad, concejales de cultura, ha sido muy interesante. Bueno, pues en ese día agradecí la renovada fe en la palabra para que sea eslabón a un mejor entendimiento en el anhelo de paliar toda violencia y su escalada que afecta a inocentes, como también acabamos de oír a la Lisa, y también a nuestro planeta compartido, porque estamos nosotros en este mundo y de todo nos salpica. Justicia y paz, amigos y amigas que me escucháis, brindan sintonía entre los pueblos. Y recuerdo yo ahora en este momento a Daniel Barenboim, si os acordáis, del director de orquesta y pianista, y Edward Said, que era un crítico también muy interesante, exiliado, palestino, y Daniel Barenboim, argentino, pero de origen judío. Y ellos dos se unieron, Israel y Palestina, para luchar por esto. Entonces, esa es también mi unión y mi eslabón, unir todo esto, unir a todos ellos. Y hablando de Palestina, tengo varios poemas, pero este, por ejemplo, del último poemario, después de la COVID, minorías y mayorías de este mundo, que son las minorías, son las mayorías de este mundo. Yo lo dediqué a Yamil, que Yamil es el presidente, ha sido ahí unas pinceladas de los palestinos que están aquí en España, a Said Alami, que es un periodista y es un palestino que está en Estados Unidos, y Jalil Sadaka. Yo lo he puesto nada más como la cercanía, Yamil, Said y Jalil. Y es ferviente, participa en numerosos actos por Palestina, está muy involucrado, claro, porque es su propia tierra. Entonces, minorías, mayoría de este mundo. Decir nosotros, antes que yo, poeta, raíz arrancada de cuajo, latente dolor del destierro, olor al pañuelo de madre, pita al calor de la brasa, abanico de luz del patio, eco inocente al brocal del pozo, amor de primavera entre aromas de azahar, Almedia y Yar, Al-Salta, 3 ciudades importantes palestinas, mas ya una espina sionista se clava en la entraña del mundo árabe, vetusto terruño, botas, huellan el suelo expoliado, bulldóceres destruyen hogares, mirada infantil en espanto, sangre de mártir, heleno regando, corola de narcisos acogen el crimen. Franja de Gaza, Bayarat al-Maut, alto de la colina, fiera ondea la bandera cuatricolor, entre cercas sin olivos ni naranjos, agua y luz expropiadas, Jaffa, Haifa, Yalil, Al-Bustán, de Jerusalén milenario, Alhambra, de Kulthum escenario, una gran excelente cantante, Kulthum, Mamanullah, vestigio de mausoleo, ¿qué habéis devenido? Al alba, aullando el grito tu nombre que es coraje,
Palestina, se deshilacha el muro y cada planta injertada en tu suelo es resistencia. Muere el poeta, alumbra la poesía, música, sonido, allende la palabra. Gracias. Mis palabras en árabe, esto también es traducido al árabe, pues también por dar pinceladas también de monumentos y de lugares históricos que pertenecen a Palestina, y hay que respetar su nombre árabe, por eso yo los he querido dar. Gracias por escucharme con atención y respeto. Muchas gracias. Seguimos. El Quijote y Dulcinea. ¿Queréis salir ya? ¿Queréis salir ya o lo dejamos para más adelante? Como sois espectaculares entre los dos, lo dejamos para... como queráis. Venga, pues repetimos a Dulcinea y al Quijote. Para la acción. Al Quijote, bigote, no sé qué. Al Quijote, chiricote. Ahora se lo cuento yo. Venga. Que no son molinos los que impiden el camino. Pase. Es la segunda vez que le veo, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, pero ya habéis formado dúo. Y no será la última. Claro que no. Falta Sancho. Bueno, buenas tardes. Pues nada, ya algunos estarán hartos de oírme a mí con mi Quijote, pero esta tarde la ocasión lo da así, puesto que tengo aquí al verdadero Quijote. Protagonista de la obra, ¿me se entiende? Lo recomiendo porque es un libro que lo empiezas a leer y casi que te lo lees del tirón. Tenemos a la autora, que es Ángeles, por si no lo habéis Es un libro entendido, más que meritorio. y al protagonista, que es el Quijote. Buen texto. Bueno, ¿yo leo yo primero o tú Pues lo a vas a merced. decir? Vale. Pues nada, yo empiezo otra vez por el principio, porque abrir el Quijote por la mitad sin el principio pues no tiene sentido. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo e ingenioso caballero que su vida voy a relatarle. Se engendró en una cárcel en el año 1604, donde preso estaba su autor, llamado Don Miguel de Cervantes, que esta obra maestra escribió. Creó a Don Quijote, esbelto caballero, delgado, endeble y con mucha imaginación. Le gustaba la lectura de caballería y de tanto leer se le secó el cerebro, que hasta el juicio perdió. Andaba por los 50 años de edad, seco de carne, enjuto de rostro y gran madrugador. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y a su servicio estaban las dos. Vendió su tierra y todo lo poco que tenía, y el importe en libros de caballería los gastó. Los leía de noche, de día, encerrado en su habitación. Se metió tanto en el personaje que por ello enfermó. Se le llenó la cabeza de fantasía, de lo que leía de los libros, encantamientos, pendencias, batallas, desafíos, heridas, amores, requiebros, tormentas, disparate y embrujamientos. Todo aquello era verdad para él, hasta la fiera y dominante gigante, y rematado ya el juicio le vino un extraño pensamiento, hacerse caballero andante, e irse por todo el mundo con sus armas y su caballo a buscar las aventuras, y ejercitarse en todo aquello que había leído. Así, con tan agradable pensamiento, empezó su locura. Y como todo famoso necesita un nombre, después de mucho que formó, borró, quitó y añadió, deshizo, tornó a hacer en su memoria, fue el nombre de Rocinante el que más le gustó. Ahora necesitaba un nombre para él, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al final vino a llamarse Don Quijote de la Mancha. Ya tenía todo lo que quería. Pensó Don Quijote que le faltaba algo muy importante,
tener una bella en quien poder inspirarse. Había una moza labradora de un buen parecer, de quien un tiempo anduvo enamorado, aunque ella, según dice, jamás lo supo. Se llamaba Aldonza Lorenzo y a ella el pensamiento le tendría a su lado. La llamaría Dulcinea del Toboso, perlas sus dientes, rosas sus mejillas, sus cabellos rubios como el sol. Sería princesa y reina de su corazón. Bueno, yo tengo para seguir leyendo, pero yo creo que mejor darle paso a otros compañeros, y el que quiera saber más la historia, que se lee muy fácil por haberla hecho en verso, pues el libro lo tengo a la venta. Y aquí, como ven ustedes, pues me acompaña el Quijote, que un poquito loco sí que estaba. ¿Me se escucha? Vale. Yo tengo que decir que unos me llaman loco y otros me llaman cuerdo. Con ninguno estoy de acuerdo. Como dice el lema, cada loco con su tema. Yo soy Don Quijote Chirigote, con perilla y bigote. Y tengo que decirles a ustedes que, bueno, para mí es un honor estar en esta noble casa asturiana, que se la pierde mi Sancho porque es tierra de buenas viandas. Así que yo voy a contarles una de mis aventuras con mi escudero y, bueno, pues voy a retroceder a esta época de la pandemia donde estuvimos todos confinados, pues el mundo era un desierto, ¿no? Entonces todos estábamos encerrados y, bueno, pues el día se hacía muy largo y yo tengo un escudero rapero que es muy dicharachero. Y en esto del encerramiento, pues resulta que por la mañana, por la tarde, por la noche, todo el día, pues rapeando. Y ya pues, con esto de la pandemia, hijo, ya esto hay que controlarlo, digo, los vecinos, en fin. Y en esto que tanto insomnio y tanto velar, pues un rap le tuve que hacer a este chaval. Entonces le titulé Rap a mi chaval. Como en este caso es la primera vez que lo voy a rapear así en plan informal. Y entonces le titulé Rap a mi chaval. Entonces empieza. ¡Ey, tronqui, aquí donki! Este rap se lo canto a mi chaval con la gorra para atrás y la mano de loca. Te lo digo con tu estilo y no pienses que vacilo, te lo voy a rapear para que te puedas enterar. Yo te creo y te comprendo, el rap es tu afición y sentimiento, pero rapeando tú te rayas, día y noche das la brasa y la cabeza a mí me estalla. Desde por la mañana dando la matraca, traca, 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 peor que una resaca. Tiene flow y tiene son, pero cacho de mamón, un poco de por favor que me rompe los tímpanos. Ten un poco de piedad, desconecta o nos tendrán que ingresar por insomnio y salud mental, la tuya, la mía y los vecinos del portal. Este rap se lo canto a mi chaval, con la gorra para atrás y la mano disloca. Te lo digo con tu estilo y no pienses que vacilo, te lo voy a rapear para que te puedas enterar. Ni tacos ni malas expresiones, la boca hay que soltar sin tener que insultar, que eso jode mucho más. Pero yo por ti juego con la muerte como Bruce Lee, para bien o para mal, tú eres mi number one. Luego me hago unas papas o huevos. Hombre, otros le llaman el caballero del plumero. Ana María. Ana María López Esposito, vamos a escuchar. Hola, buenas tardes. Aprovechando que el día 25, que está muy próximo, escuchamos tiene a Ana María. lugar y la ONU y en los derechos humanos ya se ha aceptado que el día que se celebra próximamente es el día para la defensa de la mujer, para que acabe la violencia. Y bueno, pues aprovechando ese día,
yo hoy os traigo un poema que lleva por título Mujeres diversas, de mi libro La mujer de las 1000 caras. Va dedicado a todas las mujeres y por supuesto también a todos los hombres que se unen a nosotras en una lucha común por un mundo mejor. Va dedicado a todos ellos. Hay una cita de Manuela Vargas que dice así: las mujeres con pasado y los hombres con futuro son las personas más interesantes. A continuación les voy a leer este poema que lleva por título Mujeres diversas y dice así: hay mujeres con cicatrices en la cara, otras van en silla de ruedas al cine, mujeres discapacitadas, barrenderas, trabajadoras en el mundo rural, emancipadas, libres. Son mujeres unicornios de alas violetas, gladiadoras de la poesía al ocaso. Todas saben disfrutar de la soledad. Algunas mujeres son estaciones de tren con viajeros que vienen y van y no encuentran un destino fijo. Algunas, en cambio, se convierten en transatlánticos, conocedoras de puertos y marineros a las que es muy difícil de engañar. Y hay mujeres que leen a Virginia Woolf, a Levi, a Gabriela Mistral y a todas las poetas que estamos aquí. Algunas conocen los trucos de embaucadores tras minutos de conversación. Otras, en cambio, son madres, abuelas, hijas, que han entregado su vida a los demás. Han sido, son y serán muy felices. Las hay puras, verdaderas, que no encuentran compañeros y tienen la piel del color de tus sábanas. Hay mujeres de tul y seda con heridas que no saben volar y conocen la palabra derrota. Las hay que son vanidosas, solo se miran el ombligo y se pasan la vida utilizando el victimismo. Las hay sencillas y transparentes que no despiertan ninguna curiosidad. Otras se mueven por la vida solas, no tradicionales, cuentan con una vida fascinante. 100.000 mujeres americanas no se han casado. Construyen su propia vida, eligiendo en cada momento qué hacer y con quién. Las hay que no quieren ser madres, prefieren viajar o escribir libros y son muy felices con sus amigas y con sus proyectos. También hay mujeres indígenas que conviven con la lluvia, el viento y son fuertes como las montañas, fértiles como los campos de maíz y frágiles como el mirlo. Hijas de la tierra madre, protectoras, que tienen tiempo para hablar con la luna, contar las estrellas y disfrutar del olor a banana y mango. Y llevan en la mano una madeja de lana para tejer sus ancestros. Y está ella, la mujer de las 1000 caras, la mujer diversa que aboga por un mundo justo, que es todas esas mujeres en una. Muchísimas gracias. Sale primero Luis Gutiérrez Valentín. Iba a llamarlo después de ti, pero bueno, ya lo tenemos aquí. Sí, el 21. Buenas tardes. La verdad que es un placer estar aquí porque aquí siempre se aprenden cosas. Antes de recitar, este año se está celebrando
bueno, celebrando no, porque no se puede celebrar una muerte, se está conmemorando el 80 aniversario de la muerte de Miguel Hernández, Gilabert. Miguel Hernández, y yo he publicado un libro que llevo todo el año presentándolo, y entonces el día 21 de diciembre lo presentaremos aquí, en este lugar, así que estáis todos invitados. Al final del libro, es una biografía, un ensayo biográfico sobre Miguel Hernández. Al final del libro ahí tengo unos 20 y tantos sonetos que he dedicado al poeta. Y os voy a recitar una trilogía de los mismos. Me dirijo en sosiego y relajado a Orihuela, la tierra de Miguel, y compongo un soneto para él, pues su verso me aporta lo soñado. Un hombre de la tierra rescatado, que pintó, teniendo por pincel, su pluma que siempre le fue fiel, cual poeta que le damos su legado. Mas la historia dictó como sentencia, quedando este poeta consagrado, y todo lo que en él fue penitencia, fue de aquello que nunca fue pecado, elevado a la gloria como ciencia, de poeta y escritor, algo afamado. Me da fuerza tu vida y tus poemas, al escribir mis versos cuando leo la semblanza de tu vida, donde veo un pastor, un poeta, y muchos temas de un ser tan grandioso de teoremas, perdidos por el mundo que no creo, haya otro tan igual que en mí poseo, condenado por tan solo sus poemas. Justicia pido al cielo, si la hubiera, que tu hueso calcinado en poesía dejase que la vida siempre fuera, porque aquello que quisiera bien sería, pero hoy otro poeta no quisiera el pasar de tu vida cual es mía. Cuánto pesa mi tinta en el tintero, cuando escribo mi poema y a tu persona, que no hay mayor dolor que a mí me dona, que leyendo tu canto lisonjero, es mi alma la que sufre y en cuerpo muero al ver tu destino que no perdona, porque solo el mármol frío nos condona ese tiempo vivido traicionero. Tanto pesa la tinta en mi tintero que no puedo escribir todo aquello que no siento, pues si escribo, sufro en este enredo, porque todo su sufrir es mi lamento, de llanto y de pena en que me quedo por oír solo el soplo de tu aliento. Muchas gracias. Aquí todos vosotros y todo lo que traigáis también, ya está. Se va a presentar el libro. Miguel Hernández llegó con 3 heridas, las 3 heridas de Miguel Hernández, la del amor, la de la vida y la de la muerte. Es interesante, va a ser un precio especial en esta casa y merece la pena que lo tengáis. Y además, como es en Navidad, lo podéis regalar también, o sea que... Invitados estáis todos el día 21 de diciembre. Será antes del martes de la poesía, porque en diciembre, el cuarto martes, cae el 27. Es así. El 27 de diciembre tendremos el martes de la poesía y el 21, o sea, antes, una semana antes, tendremos a Luis Gutiérrez Valentín con su libro A Miguel Hernández. Pilar, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Pues yo voy a leer un poema de un día de senderismo, de tantos como hice por el Valle de Arán. Senderismo. Deportista. Sí, pero hace ya 30 años aquello. Ya no me queda nada. Lo único que entonces, me voy a acompañar con las castañuelas y voy a ir por montañas con castañuelas, que es una cosa muy original, ¿no? Y se titula así, Un día de senderismo, es cortito. Vamos por caminos de montañas rocosas y allí en la distancia, más allá del abismo, donde la vista no alcanza. Vamos por caminos, melancolía voy sintiendo, la tristeza en el alma, caminos del sendero, horizonte en la distancia.
Vamos por caminos estrechos y largos, haciendo kilómetros, entre árboles huecos de verdes hojas y prados. Vamos por caminos donde se oye el silencio, el volar de las aves, el trinar de algún pájaro y las almas ascienden. Vamos por caminos, el tiempo se agota, la noche se acerca, el cielo se apaga, la luna se asoma. Vamos por caminos, me abrazo al silencio, una sombra me envuelve y el universo apagado, el Dios que es el duende. Vamos por caminos, me abrazo al silencio, una noche se envuelve y el universo apagado, el Dios que se envuelve, del Dios que es el duende, del Dios que es el duende. José Rey. Muy buenas tardes, noches a todos. Encantado también de estar aquí con todos vosotros, todos ustedes. Y por supuesto, muy buenas noches también para vosotros, personas que estáis. Y para ti. Voy a leer una cosa muy cortita. Después de todo lo escuchado, lo mío no tiene casi importancia. Una cosa cortita, ¿eh? Mentes inquietas. Mentes despiertas que van y que vienen, luces que surgen y lenguas parlantes, cerebros se abren y no son distantes del sabio que habla y niños comprenden. Se abren caminos y dan cuanto tienen, ávidas mentes que son trepidantes, y un sí es palabra de firmes amantes que hablan y hablando sus lazos sostienen. También corazones actúan silentes y en ellos se instalan cantos de amores que alegres caminan siendo prudentes. Promesas y hechos con firmes palabras transmiten bondades que aunan honores siendo valores sin noes ni trabas. Gracias. Andrés Menéndez. Vamos a escucharlo. Las gafas, sin gafas. Bueno, lo primero, paz para Ucrania. Bravo. Este querido pueblo que está siendo masacrado por un desarmado, que alcance la paz. Porque lo está dejando en ruinas, pero bueno, eso se regará. Lo peor son las vidas que están cayendo inocentes, que no tenían por qué. Porque un prepotente, lo quiere masacrar porque se lo quiere anexionar, perdón. ¿Pero qué van a anexionar? Unas ruinas. Paz para Ucrania. Bueno, hoy vengo dispuesto a hacer nudismo. Tranquilos, no me voy a desnudar yo. Pero sí voy a desnudar a un adolescente. Esto es una historia real, ¿eh? Tiempos A, en mi parroquia, allá en Asturias, parroquia de 7 pueblos, había uno de ellos que estaba situado a media montaña, entonces nevaba mucho.
y en invierno prácticamente se pasaba el invierno cubierto de nieve, los niños no podían bajar a la ribera a la escuela pública, entonces contrataba un maestro para el pueblo. Y esos niños, esos adolescentes, no tenían relación con los demás niños y adolescentes de la parroquia. Entonces al cura se le ocurrió, un zamorano de Fuentesaúco, se le ocurrió una idea de crear una catequesis los domingos por la tarde, ya de acuerdo con los padres de los niños, con los niños también, para que bajasen y tuviesen relación con el resto. Y así lo hizo. Organizó una catequesis desde septiembre a mayo, ambos inclusive. Luego descansaban los 3 meses de verano, de calor. Y bueno, pues sí, efectivamente. Allí el primer domingo de septiembre de 1954, ya animados entonces para acá, allí nos reunimos todos con los niños, los adolescentes y los jóvenes, porque entraban los 3 grupos de ese pueblo, un grupo nutrido, donde apareció una verdad en medio de ese jardín, porque había, bueno, chicos, entonces, bueno, en el jardín hay flores, rosas y hay claveles, que a nuestro adolescente le dejó boquiabierto, anonadado. Yo no sé si es que ella le dio cara de pasmado, de que se quedó embobado con ella, o que le pasó igual algo parecido. Lo cierto es que al final de la sesión de esa tarde terminaron juntos. Y eso se repitió los 9 meses, los domingos de los 9 meses. El último domingo de mayo del 55, claro, ellos estaban muy tristes porque iban a estar 3 meses sin verse. Había que esperar al primer domingo de septiembre, y bueno. Y llegó el primer domingo de septiembre, pero no llegó ella. Nuestro adolescente se quedó hundido. Esperó el domingo siguiente, no llegó ella. Al siguiente tampoco, el otro tampoco. Y el primer domingo de octubre aparecieron 2 caras nuevas y el párroco lo presentó al resto de la comunidad. Dice, bueno, habréis echado en falta, mirando al adolescente, o sea que él se había dado cuenta, no era tonto el cura, mirando al adolescente directamente, habréis echado en falta a una persona que era muy importante, que tomó mucho partido en la... Supongo que todos se habían dado cuenta, sobre todo el adolescente. Bueno, pues en su lugar están aquí Pilar, que tiene 17 años, y Carmen, que tiene 13, que son de la familia que ha comprado la casa a los padres que han emigrado. Bueno, el adolescente fue el último domingo que fue a la catequesis. Y escribió un poema, en un papelucho que guardó también, que luego ni él mismo lo encontró. Y este año, ese adolescente ya envejecido, eliminando papeles, encontró aquel apunte, aquel manuscrito, lo escribió en ordenador, y hoy voy a leerlo yo, con el permiso de todos ustedes. Por mi vital senda paseaste fugazmente. En mí pervive el musical ritmo de tus pasos, despertándome al amor, luego te hiciste ausente, migración que trizó mi víscera en 1000 pedazos. Quizá mejor si fuesen ecos del subconsciente, para decir aliviado, ha sido un sueño, pero no. Tú sembraste la ilusión en mi mente, cándida fantasía de la que no fui dueño. Con tu evasión ya nunca será mi realidad, recrearme en tu imagen de gracia y contoneo, llegando a mí atraída mi flamante verdad. Por haber vislumbrado mi hondo deseo, o palpado mi amor en creciente cada día, pues todo grato efluvio lo asocié con tu aroma, tanto que olvidarte sea inútil porfía, plegado a certeza, la afección no se doma. Asumo vencido convivir con la tortura de tal amor ausente perdido en el silencio, a riesgo de sucumbir en la absurda premura, oteando imaginarias huellas. ¡Qué necio! Si descubres un día mi contumaz tristeza, con tímido rubor evadiré mi secreto, disimularé con cualquier pueril simpleza, pendiendo en mí tu recuerdo a guisa de amuleto. Gracias.
La adolescente. Hay que aclararlo, dejarlo bien clarito. Seguimos. A ver, por aquí. ¿Quién ha salido por aquí? A ver, Manuel, en la fila tuya. No, la fila tuya. A ver, en esta fila de aquí no hay, en la de atrás tampoco. Y la siguiente, dos señoras que hay ahí sentadas, dos señoras mirando para atrás, no van a salir. No van a salir. Ahí sí, Amelia, sí. Amelia y Primitivo tengo. Venga, pues Primitivo, que antes te he dicho que salieras y al final se ha... ¿No? ¿He dicho a continuación? Sí. Con esa voz que tiene y no ha llegado buenas tardes. Primitivo Oliva. Como has comentado que luego le pasas el vídeo, sí. Pues yo quiero enviar un saludo, un abrazo a Runa. Solo primero. El libro Soñando en Verbo Amar es el último que he publicado, que espero ofrecer a otra presentación en Madrid. Pues los últimos poemas son romances, los tres últimos poemas. Hay uno que es un poquito largo, que como en las presentaciones no lo voy a leer nunca, pues lo voy a leer hoy aquí. Discúlpame, siempre sabes que elijo algún poema más cortito. Y todos llevan un encabezamiento con algunos versos de algún otro poeta. Este lleva de Eloy Sánchez Rosillo estos. Y al mirarlo supimos que éramos conscientes de aquel minuto prodigioso, de aquella intensa belleza inestable. Mi poema se titula Desde el balcón de mi pecho. Sé que ahora puedo habitar aprisionado entre versos, montañas, páramos, selvas, esperándola, sufriendo la distancia de sus ojos y la espina de mi ensueño, sin agostable entusiasmo ni verter nieve al silencio de una emoción hecha brasa que arde sin humo ni fuego y al sembrar gozo en la vida lastra la sangre de infierno. Pero aunque transite brumas de un impreciso sendero, el aura de esa pasión sirve de mentor lucero que diviso en soledad desde el balcón de mi pecho. Un día la vi, me miró, y no sé por qué misterio se desdibujó el entorno entre su luz y mi invierno. Y si bien los dos estábamos en la muchedumbre inmersos, éramos solo ella, yo y alrededor sombra y viento, pero sombra de arcoíris con luz de cuarzos etéreos y viento de las libélulas cuando levantan el vuelo. Nada más, pistas de seda, latidos con terciopelo, minutos de claridad, pausa total en el cielo. Hablamos, ¡ay, cómo hablamos! Eran acordes sus gestos y en el jardín de su cara colibríes y jilgueros entre amables amapolas modulaban aleteos, mientras me bañaban olas musicales de su aliento y me iba hundiendo en el lago de sus ojos y su pelo, como ahora me hundo a la noche en el balcón de mi pecho. Qué vergel de afinidad, qué de miradas se unieron, cuántas sonrisas bordaron el rincón de aquel encuentro. Cómo volaba la tarde, mimando el jardín discreto. Su móvil sonó. Fue un rato que sentí como algo ajeno. Con una sonrisa dijo, espérame, luego vuelvo. Y el paseo difuminó las ondas de su cabello. Cuando se perdió de vista volvió a dilatarse el tiempo. Las sombras tiñeron gris en los hilos tenues del viento. Fui llenando los minutos gigantes de mi destierro, recolectando ternuras para adornar su regreso.
Sonó el reloj de la torre, el corazón me dio un vuelco. Corrí hacia donde se fue, anduve confuso. Luego volví al rincón, donde solo quedaban bruma y silencio. Después, cuando las estrellas lloraban brillos de hielo, el dolor de no encontrarla insinuó que fuera un sueño. Requerí quedarme en él sin ponerle tasa al tiempo y sigo soñando aún desde el balcón de mi pecho. No importa que ella no esté cuando en el corazón tengo colores de siempre vivas y un olorcillo despliego susurrándole que un día tendrá ese jardín que quiero ornamentar con las flores de encandilados afectos. Sus ojos aún me deslumbran con un sol hecho recuerdo y de él extraigo la luz de esta ilusión, manteniendo abierta siempre la entrada que da al balcón de mi pecho para que llegue y se instale sin cursar aviso previo en cualquier instante u hora, aunque me hallara durmiendo. Pilar Mateo, Felucci después. Si quieres venirte ya, Felucci, para acá, tenemos aquí un sitio. Vamos a ver qué nos dices. Voy a decir un poema que se refiere al mar y le recuerdo a Romualdo, mi marido pequeño. Muchas gracias, Pilar. Si se pudiera pintar lo que la vista no alcanza, la mar tan solo vería sus rizos blancos de plata. Entre sonrisas de estrellas, entre el ayer y el mañana, con horizontes de perlas y con espumas muy pálidas, vemos sus bellos colores que en lejanía destacan y bien perfilan el marco para pintar viva el alma. Es dibujando la mar cuando se llega a admirarla, llenando nuestra existencia de eternas luces y calmas. Y en los profundos abismos entre el adiós y la nada surgen tan bellos colores que jamás nadie pintara, pues bajo el piélago azul se esconden límpidas aguas, con pececillos brillando como pintados de nácar. Y cuando el sol aparece, dejando atrás la alborada, la mar se engalana alegre al recibir luz tan blanca, y sus destellos dibujan juegos florales que estallan. Si se pudiera pintar esos rincones del alma, se escaparían burbujas plenas de amor y esperanza. Y es dibujando la mar cuando se llega a adorarla. Bueno, ahora que está Pilar aquí voy a anunciar. En el Centro Riojano de Madrid, don José Antonio Ruiz Pérez Caño, presidente del Centro Riojano de Madrid, le invita al recital de poesía del ciclo La Rioja Poética, dirigido por doña Rosario de la Cueva. Recital de poesía a cargo de las poetas, doña Pilar Mateo García, aquí, y doña María Isabel Ruano Morcuenda. Es en el Centro Riojano de Madrid, Serrano 25, Salón de la Lengua, el martes 13 de diciembre, a las 7 de la tarde. Pues aquí hay algunas invitaciones para quien... Sí, hay 4 para quien... Bueno. Allí, el Centro Riojano es un edificio emblemático, muy bonito, en pleno Serrano. Felucci Zambrano, vamos a escucharte.
un mes más. Y de mi hermano Diego Zambrano Enríquez. Mi familia todas se escriben, menos yo. Ya ves. Y voy a decir, tengo necesidad de hablar. ¿Pero con quién? ¿A quién le importan mis cosas? ¿Quién puede sentir comprensión de todos mis problemas, de todas mis rarezas? Pero mucho me gustaría hallar quien en silencio atentamente escuchara, comprendiera, dialogara, comentara, hiciera hincapié de todas esas cosas sorprendentes, aunque verídicas, que contadas en frío parece la fantasía sacada de una cabeza daliniana. Pero son cosas que han sucedido, que suceden cada día, que me rodean y me hacen frente. Tengo que hablar, tengo que contarlo todo, volcarme y vaciar mi alma, arrojarlo todo, descargar mi mente de todo. Todo, o casi todo. No es demasiado para que alguien pueda digerirlo. No es demasiado incluso para mí. Pero tengo que hablar. Tengo que decírselo a alguien. Quizás te toca a ti escucharlo. No pongas esa mueca en tu semblante. No hagas gesto de fastidio. Bueno, si lo prefieres, callo. Si deseas, hablamos. Solo hablamos. Sin contarte nada, sin complicar tu existencia, porque nadie quiere complicársela. Todos desean vivir su vida y alejarse totalmente de aquellos que son problemas. Así transcurre la existencia, paso a paso. Nadie quiere saber de los demás, pero con ansias desean ser el centro, el epicentro, donde giren los demás. Los otros, egoísmo total. Un yo mayúsculo es lo que pensamos cada mañana cuando nos levantamos de la caliente cama. Quiero decir, ¿creen que lloverá mañana? Ese es el final. No, ya. Eso pasa siempre cuando... Muchas gracias, Pelucci. Muchas gracias. A ver, bueno, queda alguien por este lado, queda a Amelia Peco, vamos a escucharle. Y detrás hay dos chicos, ¿vais a salir? ¿No? No salís. ¿Y el señor que hay al final? Haré algo. Bueno, pues ahora después, a continuación de Amelia, sales. Amelia Peco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho tiempo. Sí, mucho tiempo, qué alegría verte. Bueno, yo también, un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, yo hoy me quiero unir a esas mujeres que son maltratadas, que son violadas y que resulta que unos iluminados quieren reducir las penas. No sé por qué extraña cosa. Ya lo han hecho. Ya lo han hecho. Entonces, bueno, yo me uno a ese dolor que muchas mujeres y muchas víctimas tienen que estar sintiendo en estos momentos, ¿vale? Hay un poema aquí en el libro este, Para el amor y el fuego, que es mío, que dice así: quiero que lapides mi vulva y ares y arañes cada pliegue de este cuerpo vacío que me tiene. Te conjuro a las cosechas y al brío de los vientos. A que vivas, te conjuro, y recuerdes mi boca.
a que sientas mi lengua palmo a palmo y a no advertir mis manos por el desasosiego de mi pérdida. Te conjuro a que llores cuando mires el agua, a que veas mis ojos y mis límites cercados irremediablemente por el silencio y no te ame. Te conjuro el dolor de la carne incendiada, al olor y la putrefacción de cada herida, al hueso sin el músculo y la ceniza sin tiempo, a los vidrios del páramo que solo saben resquebrajar el barro de la árida tierra. Te conjuro a que ardas en tus benevolencias lentas, a que no vuelvas más a los escalofríos de mi tacto, a que mientas en los brazos vacíos de otro cuerpo, al invierno y los hastíos y a las nieblas del bosque. Te conjuro al abismo perpetuo y a vagar lentamente por los amaneceres negros, a que mueras y nazcas cada día, y a que vuelvas y vuelvas a morir y a nacer y a ser y a no ser. Te conjuro a que confundas la cordura con locura, a que te desvanezcas en las incertidumbres de tus miedos, a que intentes amar cada día y no seas amado. Gracias. Gloria Rubio y Marisel estaba aquí ahora mismo, iba a llamarla. Sí, tiene aquí el bolso y cuando vuelva ya. Servicio. Después el señor del fondo. Gloria, vamos a escucharte. Oh, Gerset no. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, estamos. Buenas tardes a todos. Hace mucho que no vengo, pero bueno, vuelvo a ver a las caras amigas de todos los martes que venimos y nos reunimos aquí, por amor al arte y a la belleza de la poesía. Bien, esta tarde voy a leeros un poema que es un romance. Yo tocó los romances, o que alguien también ha leído antes un romance. No, pues hacía tiempo que no se oía. Bueno, espérate porque a mí casi que no sé qué decir. Pero así, a ver, ¿se me oye bien? Sí. Está muy alto. Sí, un poquito alto. ¿Me lo podrías bajar, por favor? Gracias. Eso, así, mucho mejor. Vale, ahí está bien. Que como tiene esto alto, me incomoda un poquito. Bueno, el romance se titula Amarillo. Que está en el parque de María Luisa. Los niños jugando están, y entre flores y sonrisas, cantando sus voces van. Amarillo, amarillo se quedó, el parque lo sabe todo, pero nunca lo contó. En el puente de Triana me puse a considerar lo esmirriado y amarillo que me tienen los achares que me das. Me estoy poniendo amarillo, como la cera, amarillo, amarillo de esperar el te quiero que yo quiero y tú no me quieres dar. El te quiero que yo quiero y no acaba de llegar, me está dejando amarillo, amarillo de verdad. Amarillo es mi delirio. Ay, dame el sí. Amarillo es mi martirio. Dame el sí. Amarilla es la mantilla que enmarca tu cara de virgen morena. Amarillo es el perfume de jazmines que en tu pelo llevas. Cuando te veo pasar, la estela que vas dejando
a mí me va traspasando las entretelas del alma. Y si me llega a mirar, entonces yo ya no puedo, madre mía, respirar. Ya no respiro, niña, ya no respiro, que me estoy quedando como si tuviera frío, con el tiritiri, tiritando, porque mi gitana está virgen de la Macarena, que no se puede aguantar. Amarillo es el limón, pero verde el limonero. Amarillo es el anillo y blanca la flor de azar, que regalarte yo quiero para llevarte al altar. Gitana, porque me muero, y me muero de verdad. Y el viejo paseaba por el parque vestidito de negro, con su bastón y su clavel amarillo, y en la boca esta expresión, por Dios. El parque lo sabe todo, pero nunca lo contó, porque ella se casó con un inglés que a Sevilla a ver la feria llegó. Se casó con la gitana y a Inglaterra se llevó. Gitanilla, sevillana y Macarena, qué terrible pesadilla este amor que me condena a ver la vida amarilla. Aquí me queda se hace un frío. Bueno, y ahora voy, perdonadme, pero es que estoy que tirito de arriba abajo del frío que debo terminar. No, iba a leer otra. O esta señora. Vale, pues lo dejamos para otro día, no pasa nada. Muy bonito el que hace. De su madre, ¿no? Poemas de su madre. Muchas gracias. El señor del final viene hacia acá. Vamos un poquito ligeros, que hemos llegado ya a una hora. Maricel, después tú. Buenas tardes. Es la primera vez. ¿Cómo se llama? Felipe. Muy bien, bienvenido al martes de la poesía. Tengo que decir, buenas noches a todos. Soy extremeño, pero desde hace 31 años comparto mi tiempo con Madrid, Extremadura y Asturias. Tengo una casa en Soledad. Municipio. Sí, Aguilar. Bienvenido, paisano, otra extremeña. Yo soy nacido en Don Benito, ese pueblo que va a desaparecer si se fusiona con Villanueva. Pero bueno, encantado. He estado escuchando todo el repertorio maravilloso y me ha sugerido tantas cosas, porque soy un amante de la poesía y de la cultura. Y me hubiese gustado responder cantando a tantas cosas como se han oído aquí y me ha suscitado ese ánimo. Pero bueno, tendré que hacerlo como respuesta a esta sevillana que acaba de recitar. No sé si es de Sevilla o, bueno, tiene simpatía por Sevilla y ha recitado un poema que me hace ofrecerle un cante por soleado. O sea que claro, el cante flamenco sin guitarra es difícil. De amor me estaba hablando y en los labios te besé, y en los labios te besé, y en los labios te besé, por
la sangre de mi vena sentía yo tu querer. Por la sangre de mi vena sentía yo tu querer. La pasión me condenó, ay, ay, y esclavo tuyo seré, y esclavo tuyo seré, ay, ay, y esclavo tuyo seré, a los restos de mi vida y en ti puse mi querer. A los restos de mi vida en ti puse mi querer. Cuánto te quiero, sin tu cariño de pena muero. ¡Bravo! Sí. Bueno, pues seguimos con canción. Vamos a escuchar a Maricel. Y yo, si da tiempo, diré algo, y si no, pues no. El mes pasado no dije nada. Buenas noches. Voy a cantar La tabernera del puerto, la canción de Mariola. Ah, perdón, de Solozábal. En un país de fábula vivía un viejo artista, una flauta mágica que tenía su caudal, tan pobre y tan rústico que el mísero flautista dormía en copas de árboles por falta de un hogar, y los pájaros de la selva le venían a despertar, y los pájaros de la selva le venían a despertar, y el viejo flautista tocaba su pez diciendo a las aves con gran altivez: yo también soy un pájaro viejo que lleno de trinos el aire vernal. Yo también he volado en la vida sin rumbo y sin nido donde emparejar. Vosotros cantáis endechas de amor, yo canto amarguras de mi corazón.
aves copiaban su Muchas gracias. Y ahora, para terminar, vamos a llamar a Marta, que nos va a cantar. ¿Cómo que no? Sí. Que sí, que sí. ¿Vamos? Fantástica. Venga. Que me da mucho pudor decir que no, pero... Después de Marta, bueno, yo sí puedo, digo algo. Tenemos a la bailarina, a Gema. ¿Ah, sí? Sí. Está vistiéndose. Está vistiéndose. Marta, venga. Estoy con la voz fatal, esto no es una excusa, pero es verdad, ¿eh? Ha sido la traición, ¿eh? Bueno, Sí. Una nana asturiana. Ah, muy bien. Dormite, ciudad del alma, que ven tu sueño, palombina de blanco que no tiene alero. Ahora no si tuviera tu padre que era tan bueno, un collarinos de plata, pulseras y el cuello. Ahora no mi año, ahora no. Muy bonito. Muchísimas gracias. ¿El adolescente que se perdió? No, no. Bueno, pues estamos esperando que Gema se vista con esos trajes tan bonitos que ella luce. Mientras, pues leeré yo un poema. Yo tenía un amigo, un gran poeta, que era directivo de la Casa de Castilla-La Mancha, Mario Picazo, muchos conoceréis, lo recordaréis, ya murió. Decía, y tenía un poema escrito al noviembre de los muertos. Bien, pues yo
este noviembre de los muertos, voy a leer un poema que hice a mi madre, a la muerte de mi madre. Y lleva una cita. Qué incógnita la vejez, como una gran nebulosa, como una neblina densa, acercándose veloz, acercándose implacable, cuando acercándose viene. Te llevaste, Señor, hasta tu cielo, envuelta en tu fulgor y sintonía, esculpida en dolor, triste agonía, a mi madre querida, en dulce vuelo. Nos dejó la tristeza y el consuelo de su vida y el amor que repartía. Estará junto a ti, lo merecía. Su alma, al fin, ha alcanzado el dulce anhelo. Inmortal, como un ángel refulgente, ya eres vivo reflejo del Creador. Ves a Dios en su espacio omnipotente, participas de su gloria y esplendor. Ya eres brisa y aroma evanescente que acaricia mi rostro con amor, sintiendo en el temblor que un beso depositas en mi frente. Y movemos la mesa para que salga gel. A ver, atención. Las luces del salón no se pueden apagar, ¿eh? Yo tengo buena memoria, la verdad. Me parece que Pues tenemos a Gemma, como sabéis, ya muchos o casi todos de vosotros la conocéis. Es una bailarina magnífica que viene altruistamente a bailar aquí y está buscando trabajo, a ver si alguien lo encuentra. Con todos nosotros, Gemma. porque yo no pensaba. Mira, tengo en espera que se así.
No sé qué pasa, pero bueno, vamos a darle otro aplauso a Gemma. ¿Hay que derribar al gigante? ¿Eh? ¿Por qué? Directo y los cables. Intenta pedírmelo. Intenta pedírmela y así ya está. A lo mejor aquí no lo hay. En directo los cables. Eduardo, gracias, dice, gracias. Hay muchas compañías que tienen verde. Un aplauso para Gemma esta vez, sí. Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo. Quiero olvidar el sabor de tus labios. Quiero tener por una vez una vida feliz. Por eso me voy.
Los de ayer, nuevo Finish Ultimate. Eficaz contra las manchas reset. Ahora no tengo presión a los platos. Ya. Es que si lo vas a poner allí, el móvil aquí que ya bajar el móvil. Pues si lo vas a poner ahí, entonces el móvil no es que me tiene... No sé que el móvil lo va bajando, porque como bajando el cable... ¿Ha terminado aquello ya? ¿Ha terminado ya? He hecho yo, estoy por ponerme en el chaqueta. ¿Eres tú el que me dabas en la espalda? No, estaba moviendo la cámara con la silla. ¿Que yo movía? Ah, no sé yo cómo estaba, me colocaba. Es que allí detrás del Quijote no veía nada. Iba a venir con Soledad, pero como estaba ocupado, aquí tocará. Mira, ahí es donde está, ahí está. Yo no, según estaba me sentaba ahí. Me hacías así, como no me puedo volver la cabeza, tengo que levantar entera. Bien, voy por los caminos, hasta Catalina. ¿Quieres terminar esto y ya Allá va con todo las fuerzas. ¿A la noche? Sí, aunque sea la de no pasa, porque a lo mejor podría explicar a la Santísima Trinidad que es un pan que lleva la rosa.